Muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un gusto poder volver nuevamente a estar presente en este congreso. Y el tema que concentra varias investigaciones y la verdad tiene como propósito, más allá de entregar algunos conocimientos, es provocarlos. Me gustó mucho la presentación con que partió, que efectivamente, eh, sin querer, parece que vamos a apuntar en el mismo sentido respecto a mi presentación. El título de la presentación se llama Nuevos desafíos del manejo de bosques y plantaciones y básicamente está concentrada en tres apartados, en tres grandes títulos. Respecto al manejo de los bosques y las plantaciones, ¿qué entendemos nos enseñaron o cómo se aplica? ¿Cuáles son los nuevos desafíos donde vamos a tener que romper algunos paradigmas que en algún momento nos enseñaron? ¿Y cómo será posible abordar estos nuevos desafíos futuros? Primero, ¿qué es lo que entendemos o nos enseñaron? Bueno, básicamente el manejo de bosques y plantaciones tiene como su fuente original y primaria vinculado a la ecología, la silvicultura y la economía, entre otras ramas. Pero hay elementos que son básicos y que se tienen que cumplir para hacer un manejo apropiado de los bosques y los ecosistemas. Y básicamente son cuatro conceptos. El primer concepto es el concepto de persistencia. Eso quiere decir que cualquier sea el tipo de manejo que yo haga, el recurso debe permanecer. O sea, yo no puedo poner en riesgo que el bosque no pueda seguir en el futuro debido a prácticas que desarrolle yo. Los otros dos conceptos principales son que hay que dosificar la competencia, y voy a tocar ese punto un poco más adelante porque ahí también hay un nuevo paradigma que está removiendo la forma como vemos, que hay que maximizar utilidades en el sentido de que esta gestión tiene que generar algún tipo de ingresos. Y el último concepto, y que está destacado en negro, es rendimiento sostenido. Es decir, el bosque, el ecosistema debe mantener su productividad en el futuro. Más allá de que permanezca, su productividad, la capacidad de generar bienes y servicios se debe mantener en el futuro. Y bajo esta premisa, en general cuando me toca hacer clases en la universidad, yo le indico una famosa frase de un connotado forestal alemán que dice que el forestal debe ser perezoso pero inteligente. Esta frase le encanta a los estudiantes principalmente por la primera parte. Y básicamente dice que tiene que ser perezoso, puesto que debe ser la naturaleza quien trabaje para el bosque. Siempre ha sido una mala idea luchar contra la naturaleza. La naturaleza no se cansa, trabaja 24 horas, es persistente, va a estar presionando para que ocurra lo que deba ocurrir más allá de lo que a veces la ambición o el deseo humano persiga. Y aquí viene la parte difícil. Inteligente porque efectivamente hay que conocer los bosques, hay que entender muy bien cómo funcionan y de qué manera están estructurados o imbricados los distintos elementos que explican la dinámica del bosque con sus distintos componentes. Entonces, desde la visión clásica que se
que básicamente tiene origen en Centro Europa y fue difuminado y expandido por todo el mundo. La visión clásica está orientada a la producción de madera. Está claro que en la actualidad esa visión es demasiado reducida y hay que considerar tanto aspectos sociales y ambientales, no como una declaración, sino en la materialidad, efectuando dichas consideraciones. Y además hay que entender cómo las actuaciones, las intervenciones que se hagan en el bosque pueden afectar aspectos que puedan ser importantes para la sociedad, tanto desde elementos culturales, religiosos, de distinto índole. Entonces, si ese es el marco general en el cual nos estábamos desarrollando y se desarrolló el manejo de los bosques por muchísimo tiempo, ¿cuáles son los paradigmas que probablemente vamos a tener que romper? Voy a volver a recordar, estos son los 4 principales objetivos del manejo de los bosques. Entonces, planteo una pregunta. ¿Qué pasa si no se cumple con uno de los objetivos que ahí está presente, pero no por un manejo errado, no porque se estén haciendo malas intervenciones, no porque alguien haya sido negligente y el bosque se esté ya sea perdiendo su capacidad productiva o se esté muriendo? Ese punto de vista no estaba considerado y no está considerado dentro de lo que podríamos llamar la visión clásica del manejo de los bosques. Esta fotografía que les presento es una fotografía tomada hace 8 meses. Todo lo que ustedes ven en ese color pardo, ese es un bosque en una condición relativamente que crece en condiciones relativamente secas en Chile central, pero básicamente ese bosque está con un nivel de daño muy profundo y con una fuertísima afectación a la masa completa. Pero uno podría decir, esto es una situación puntual, a veces ocurre. Bueno, aquí hay una vista más panorámica, lo que ustedes aquí ven con esta a mano derecha, con estas tonalidades más grisáceas, básicamente ahí las formaciones casi completas se secaron, y si ustedes pueden ver en donde puede que haya corrido un curso de agua, donde está más verde, y en las partes más planas, aquí abajo se desarrollaban cultivos agrícolas, tienen una tonalidad, llamémoslo, entre verde y café, pero es una situación puntual. Al fondo se ve nuevamente toda la condición grisácea. Y esto no tiene ninguna responsabilidad. Cuando digo el hombre o el manejo, me refiero al propietario o los propietarios de este sector. Esto tiene que ver con una modificación significativa que está ocurriendo a nivel climático. Y por lo tanto, ¿qué se hace? ¿Cómo se actúa? ¿De qué forma se enfrenta este desafío que no estaba escrito en ningún libro? Ahora, a ver, voy a volver atrás, porque esta situación no es exclusiva y no es solamente observable en este caso en Chile central. Esto también se está observando en la costa oeste norteamericana, en amplios sectores en África, en Europa, en India. O sea, a algunos esta situación le está llegando antes y a otros les va a llegar después. Aquí nadie se puede alegrar de que aún no le ha llegado, porque este es un problema
Esta es la materialización concreta de lo que hoy por hoy ya no se llama cambio climático, sino que se ha definido que se llama crisis climática. Una crisis que afecta a las personas, que afecta a los ecosistemas, que nos está afectando a todos. Entonces, frente a esta crisis climática y como el objeto de análisis en este caso son los ecosistemas, ustedes comprenderán que si los ecosistemas están teniendo estas dificultades, estos problemas, toda la gente que está asociada a esos ecosistemas está padeciendo ya sea problemas para alimentar el ganado, para obtener recursos, disponibilidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Como el problema es tan grande y la presentación tiene una orientación que está principalmente vinculada a los bosques y a las plantaciones, me voy a ceñir a ello, pero no significa que la otra parte no sea importante. Hago este paréntesis para que quede claro que solamente porque tengo el objeto del análisis sobre los ecosistemas boscosos. Esta es una gráfica que ya la tienen que haber visto en muchas oportunidades, que son los distintos escenarios que planteaba el panel intergubernamental de cambio climático y donde indicaba unas tasas crecientes de, y aquí quiero ser bien claro con el concepto, este es el incremento de la temperatura media global, temperatura media. Los datos que tengo más depurados son de Chile Central, pero esto es un ejercicio que lo pueden hacer ustedes y que tiene que ver con parte de lo que les mencioné anteriormente, porque cada situación, inclusive a veces ni siquiera es cada país, sino que a veces distintas localidades están teniendo un efecto de esta crisis climática que es diferenciada. Básicamente, y solamente para dejarlo como un registro, las predicciones para Chile Central, que vendríamos a decir que está aquí como en la mitad, son un incremento de las temperaturas medias y una reducción de las precipitaciones. Y esto lo corroboran distintos modelos, o sea, en esto hay bastante acuerdo respecto a cuáles son los escenarios que hay respecto a lo que pasaría en términos medio respecto a este gran sector que es el que estamos analizando, que en este caso es Chile Central. Y aquí me voy a detener porque creo que es importante, porque en muchas oportunidades la información es efectiva, es verídica, pero no es comprensible. Cuando el panel intergubernamental de cambio climático plantea el peligro que la temperatura se incremente sobre la línea base preindustrial sobre 2 grados, cada uno de nosotros, si es que no tenemos comprensión, dice 2 grados. La verdad, a ver, no creo que me afecten tanto 2 grados. Como cualquier localidad del mundo, todo espacio en la Tierra, uno puede más o menos determinar cuál es la temperatura media anual y cuál es la precipitación anual de esa localidad. En este caso concreto, la temperatura media anual, que para ustedes va a ser bastante fresco, es de 15,3 grados Celsius. Ustedes dicen, bueno, si se incrementa en 2 grados, quedarían en 17,3, igual va a estar bastante fresco. Y ahí hay un aspecto que hay que aclarar y es importante tener mucha perspectiva respecto a lo que les voy a plantear.
La temperatura media anual se saca a partir de las temperaturas medias mensuales de cada uno de los meses, y eso es lo que da la temperatura media anual. Y aquí abajo está registrado cómo están distribuidas las precipitaciones. Chile Central es básicamente un clima mediterráneo. Las lluvias se concentran en invierno, a diferencia de lo que ocurre con muchos de los otros países centroamericanos que tienen una fuerte influencia tropical, donde normalmente o las lluvias están muy bien distribuidas durante el año o en el periodo de mayores temperaturas cuando ocurren los mayores montos de precipitación. Si esta es la forma como está distribuida la temperatura media a lo largo de los distintos meses, uno puede decir, sí, mira, aquí en junio, julio es bastante fresco, por no decir muy helado, pero en enero y en diciembre la cosa no está mal. El detalle es cuando comenzamos a irnos a las temperaturas que son las que efectivamente nosotros percibimos. Bueno, aquí les planteo cuáles son las temperaturas máximas absolutas que se registran para cada uno de los meses. Entonces, nuevamente aquí abajo está la temperatura media, pero las temperaturas máximas absolutas claramente son muy altas respecto a lo que corresponde a la temperatura media. ¿Por qué es tan importante conocer las temperaturas máximas absolutas? Porque básicamente, como muchos de ustedes lo deben saber, dentro de la ecología de las especies se distribuyen dentro de un rango donde las condiciones ambientales le permiten sobrevivir. Por supuesto, los extremos de esas distribuciones es donde probablemente están las condiciones más precarias, ya sea por exceso de calor, o por muy bajas temperaturas, o por falta de precipitación. Entonces, ¿cuál es el gran detalle con el cambio climático? Que si efectivamente la temperatura media se va a incrementar, significa que el promedio de las temperaturas se va a desplazar hacia la mano derecha. O sea, esta curva de distribución se mueve hacia la derecha, por lo tanto, va a haber una mayor cantidad de días cálidos y una menor cantidad de días frescos. Pero adicionalmente, otro efecto, y que está muy bien documentado, es que se incrementa la variabilidad. Es más probable que hayan días de muy bajas temperaturas y de muy altas temperaturas a lo largo de un año. Es decir, la curva de varianza es como que nos pusiéramos en la parte superior de la curva de varianza y la aplastáramos. Entonces se incrementa la variabilidad. Bueno, ¿cuál es el efecto a partir del cual se hacen todas las predicciones? Es que efectivamente el efecto combinado es un desplazamiento hacia la derecha por el calentamiento que está predicho y que continúa y continúa, y un incremento en la variabilidad. ¿Y eso qué significa? La cantidad de días con máximas temperaturas se incrementa, se vuelve más frecuente. ¿Y eso en qué redunda? En que la vegetación no puede tolerar esos nuevos límites ambientales. ¿Y cómo uno puede percibir esto? Lo que está ocurriendo. Básicamente hay pérdidas de cobertura, la regeneración natural para las especies que están menos adaptadas deja de establecerse, puede haber pérdida de biomasa, o sea, árboles que mueren pero que no son reemplazados. Esto implica que también puede haber una pérdida de la regulación ambiental y también una afectación muy significativa sobre la biodiversidad. Y esto tiene efectos que tienen que ver
tanto con pérdidas de biodiversidad y de capacidad productiva, y por lo tanto un impacto directo sobre las comunidades a las cuales están asociados estos ecosistemas. Degradación del suelo, de la vegetación, o sea, no son en general buenas noticias para muchos sectores de la Tierra. En este caso, para Chile Central, muerte de individuos que están muy adaptados a estas condiciones de sequía, pero la sequía y el incremento de la temperatura es tal que básicamente no pueden sobrevivir bajo esas condiciones y mueren, como estos ejemplares, como ese ejemplar, como ese ahí atrás. Entonces, en los lugares que están en las zonas más húmedas, donde por supuesto habían especies más adaptadas a esas condiciones, de como aquí se puede ver, de esos árboles que presentan esta condición adaptada a esos niveles de humedad, normalmente muerte de los ejemplares y también ausencia de regeneración. A nivel de los árboles uno puede observar, como les estoy mostrando ahí en la parte superior derecha de la primera lámina, esa es una hoja normal de esta especie. Eso que estamos viendo abajo, donde en el centro está de un color oscuro y en torno a ese color oscuro está clorótico, eso básicamente es una necrosis por exceso de insolación y en este caso también por falta de agua. Miren la coloración que toman las hojas que tienen los árboles que está en la lámina a mano derecha. Desde hace aproximadamente ya casi 10 años, nosotros hay distintos bosques en esta zona donde hemos monitoreado cuál es el comportamiento, e inclusive en algunos casos hemos hecho intervenciones para ver qué es lo que efectivamente se puede hacer para hacer una gestión sustentable para las comunidades que viven en estos sectores. Bueno, el año 2011, en dos formaciones, se hizo una intervención. En una quedó un control y el sector que fue cosechado. Lo que se observa es que, algo que está muy bien mencionado en la literatura, que cuando se hace una intervención extrayendo una cantidad importante de individuos, queda una mayor cantidad de agua disponible en el suelo y por lo tanto los árboles no sufren de un estrés hídrico severo. Lo que está expresado en la barra aquí a la izquierda es el potencial hídrico al alba, que es una expresión de la fuerza con que el árbol tiene que extraer agua desde el suelo, mientras más negativo, esto está en una escala negativa, mientras los valores son más negativos, significa que los árboles están en una condición de mayor estrés hídrico. Entonces, muy bien, al año siguiente había una diferencia muy clara entre el sector control con el sector que había sido cosechado. Al año siguiente, ¿por qué hay una baja tan grande? Esto tiene que ver con la cantidad de agua disponible y la forma como se han ido estableciendo estas precipitaciones a lo largo del año. Lo que sí vemos es que rápidamente, y ya no hay diferencias significativas, el bosque control y el bosque cosechado se igualan. Algo que estaba fuera de nuestro radar, no creíamos que iba a ocurrir eso. Más sorprendente fue cuando evaluamos la cantidad de biomasa que había en estas parcelas y nos encontramos con que en la parcela control, donde no se hizo intervención, casi se redujo a la mitad la biomasa
presente en esa parcela. O sea, una mortalidad muy fuerte en este periodo, en este caso para la evaluación que tiene 8 años. Y en el sector cosechado, básicamente tenía una biomasa total al inicio de 332 toneladas por hectárea. Después de 8 años, aún no logra recuperar la biomasa original, lo que nos habla de un ecosistema que globalmente está profundamente estresado. En otro ensayo, situado en una localidad donde las condiciones ambientales son mucho más favorables, encontramos que en los últimos 3 años, básicamente se ha perdido el 20% del área basal, se ha reducido casi en 1/3 la cantidad de vástagos o pies por hectárea, y no hay ingreso de regeneración natural por semilla. ¿Cuál es otro efecto que está muy documentado y que se indicaba que era lo que podía ocurrir ante estos escenarios de cambio climático? Que la regeneración se iba a poder establecer ajustándose a las nuevas condiciones ambientales. Básicamente, si es que hay en alguna zona, me voy a poner nuevamente en Chile central, frente a la reducción de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas, los árboles tienen 2 opciones: o trasladarse mediante semillas hacia el sur, donde se pueden presentar las condiciones que hasta hace 5 o 10 años estaban presentadas en Chile central, o moverse altitudinalmente hacia condiciones más benignas. Bueno, eso mismo nosotros lo hemos detectado haciendo monitoreos de regeneración en gradientes altitudinales, y donde en las partes más bajas básicamente no hay regeneración, y la única parte donde uno puede encontrar regeneración es en las cabeceras de las cuencas, en las partes más altas. Otro efecto: cuando los árboles están muy estresados, en muchos casos los frutos no pueden desarrollarse completamente, y en este caso, estos frutos que están aquí no es la forma natural que tendrían estos frutos. Tienen una tonalidad café, apenas recién salidas de primavera, y básicamente todos los frutos no fueron viables durante, en este caso que se fotografió, esto fue el año pasado. Los individuos más longevos mueren, afecta a distintos tipos de vegetación, no solamente a los árboles, también a los matorrales, y en algunos casos afecta de forma puntual y tiene mucho que ver con la profundidad del suelo o con la exposición y el nivel de radiación que reciben los bosques. Pero aquí hay otro elemento que es muy interesante. He estado hablando durante todo este rato respecto al estrés al cual están sometidos los árboles y la vegetación. Pero los ecosistemas no están solamente compuestos por árboles, también está compuesta por fauna. Y en este caso, frente a la casi carencia de humedad, lo que se comenzó a percibir es un ataque, pero muy intenso. Ojalá lo puedan ver en su pantalla. Todas estas como heridas son heridas que han generado los roedores para intentar obtener humedad desde la corteza de los vástagos o de los árboles que estaban vivos. En este caso, en la lámina que está a mano derecha, básicamente este arbusto
lo mataron completo porque virtualmente casi le comieron toda la corteza, y no es porque se estén alimentando, sino por la necesidad de poder tener humedad para poder sobrevivir. En este caso, aquí a mano izquierda, uno ve una especie que se ve bastante mal, que pareciera que está seca cuando uno hace un acercamiento. Efectivamente, ha sido roído sacando la corteza de esta especie para poder obtener humedad. Entonces, cuando los ecosistemas están estresados, no son solamente los árboles, ni solamente los arbustos, es el ecosistema completo el cual se encuentra en un estrés, tanto la vegetación, la flora como la fauna. Bueno, ¿cómo será posible abordar esto? Y aquí les planteo algunas propuestas e ideas. Esto es parte de la discusión que no aparece en los titulares de los diarios, ni en los noticieros en la televisión, porque esto es muy silencioso, pero efectivamente nos está afectando a nosotros. Nuestros ecosistemas se están viendo fuertemente alterados. Básicamente, en los ecosistemas que están siendo fuertemente afectados, hay que considerar la migración asistida. ¿Y de qué trata esto? Dado que estos cambios en algunos lugares están siendo a una velocidad tal que la especie no tiene la capacidad de relocalizarse, lo que corresponde es tomar semillas y hacer un traslado hacia ambientes donde uno supone que la especie va a poder permanecer en el futuro. En segundo caso, regular la capacidad de sobrevivencia, reduciendo la biomasa global, como lo vimos en estos ensayos, pero aparentemente debería ser más intensa esas reducciones para que algunos ejemplares puedan permanecer en el área donde actualmente están presentes. Y aquí termino con otra provocación. ¿Es el desafío social del cambio climático el único que tenemos? Y claramente no lo es. Y esto, como no me puedo extender más, pero prefiero dejar la invitación. Un desafío emergente que está generándose vinculado a los bosques y a las plantaciones está asociado a que en la teoría básicamente en la teoría ecológica, se plantea que los bosques básicamente es una lucha permanente de competencia entre los individuos de la misma especie y entre especies. Sin embargo, hay investigaciones que están demostrando de que dentro de los bosques efectivamente hay cooperación. Hay cooperación entre individuos de la misma especie y hay cooperación de individuos, inclusive de especies diferentes. Es muy interesante, les dejo el nombre de la investigadora que está a cargo de esta línea, que se llama Susan Simard. Hay múltiples videos, hay muchos TED Talk, donde inclusive hay traducción de dichos videos, y donde nos muestran que los bosques en realidad no son entidades quietas e inanimadas, más allá de lo que en algún momento nos habían enseñado o las líneas ecológicas más tradicionales nos habían planteado. Aparentemente hay una complejidad muchísimo mayor que es parte de la comprensión de lo que tenemos que tener respecto a estos ecosistemas. Y, por supuesto, a Stefano Mancuso, quien es un gran investigador
Él es el director de un centro de investigación en Italia y los motivo a que vean, tienen múltiples, hay muchos videos en YouTube, y básicamente nos hace una reflexión. Es que efectivamente las plantas tienen más sentido de los que nosotros creemos entender. Básicamente las hemos tratado como seres inanimados porque las plantas no tienen un sistema nervioso como el que nosotros entendemos que son los que le darían pie a una forma de vida mucho más desarrollada. Los resultados que plantea Stefano Mancuso son muy reveladores, y a partir de estas dos láminas viene el próximo paradigma. Son varias las personas, connotados investigadores, donde plantean que los ecosistemas, los bosques, tendrían una conciencia emergente. Es decir, son conscientes de sí mismos y de lo que ocurre en el entorno, no como lo entendemos nosotros los seres humanos. Si eso llegase a ocurrir, está claro que la forma como nos vamos a relacionar y cómo vamos a establecer nuestra comunicación con los bosques va a ser distinto a todo lo que hemos hecho en el pasado. Y ese también es un nuevo paradigma para el que nos tenemos que preparar. Muchas gracias.